Paciencia. Paciencia. ¿Acaso el silencio nos permite oír el ritmo del cosmos? ¿Acaso la paciencia nos permite contemplar los hilos del destino? ¿Los cables que conectan con la Matrix? Tal vez. Tal vez. Tal vez solo hago preguntas para justificar mi cobardía, resistir el llamado de la voz, que me invita a arriesgarlo todo para sentir algo real. ¿Quién pudiera, no? ¿Quién pudiera reventar la burbuja del confort? Esta en la que estamos sumergidos, cuando la paciencia se convierte en negligencia. Esta y muchas otras preguntas estaremos respondiendo en este programa que llamamos Síntesis. Un encuentro para salir del agujero interior, tirar la piña en otra dirección, romper la inercia. Bienvenidos. Bienvenidos a este nuevo programa de Síntesis Definitiva. Nos acompaña aquí Porlon, como siempre. ¿Cómo anda, Porlon? ¿Cómo va? Una vez más. Una vez más. Para grabar este programa. Así es. Y esta vez de invitado tenemos a Sam Sepiol, Nacho Marx, Ignatius Rex. No sé cómo querés que te llamemos, Nacho. Con Nacho está bien. Nacho Marx sería el nombre artístico. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, ilustrador, comediante, transgresor, desarrollador también y, ¿por qué no?, creativo, poeta, músico y desde hoy podcastero. Podcastero, Dios mío. Así que agradecidos de tenerte aquí, Nacho. Agradecido de estar acá, muchas gracias por la invitación. Muy bien, para los que vienen escuchándonos hace rato y para los que no también, saben que este programa lo hacemos en base a 3 palabras clave, las cuales salen de una suerte de tarot lúdico extraño que hemos inventado. Bueno, le podemos contar a Nacho, para darle un poco de contexto, que las 3 palabras de esta semana surgen de un jueguito que invitamos a todos a ver que se llama Ouken. Y el juego es un juego de mesa con miniaturas en donde hay que tomar decisiones y mover tus piezas y ganarle al enemigo. Básico. Pero nos trajo muchos aprendizajes. Como todos los roguelikes tienen posibilidades de darte opciones para elegir, entonces encontramos un Elder al que le pusimos la palabra de paciente. Y cada turno que pasaba, este Elder iba ganando fuerza. Entonces se iba poniendo más viejo y iba mejorando con el tiempo. Y un poco se fue desarrollando la partida y nos aparecieron otras palabras claves como la posibilidad de tomar riesgos oportunamente, que tuvimos que hacerlo, arriesgarse, y el burst, que muchas veces también se traduce como ráfaga. Y bueno, y esas son las 3 palabras claves que trajimos para hoy. Tratamos de luego ver qué nos trae la sincronía para hacer este programa. Y en parte nos trae al creador, desarrollador creativo de Nacho. Porque nunca sabemos realmente quién va a hacer el programa hasta después de hacer la invocación, ¿o no? Sí, primero surgen las keywords y las keywords invocan al Así que de alguna manera, Nacho, sos parte del hechizo que casteamos en el otro programa. Me parece bien. De hecho, las cosas que pensé respecto a esas palabras son cosas bastante personales de cosas que me están pasando a mí. O sea que hay un componente de sincronía también, porque son cosas de este momento de mi vida. Fantástico. Me encanta, porque de eso se trata. Y en eso, que yo les voy a contar cómo arrancó mi movilización por la sincronía de estas keywords. Y me acordé mucho de vos, Tenchu, porque estuve viendo un anime que se llama Alexander Senki. ¿Lo conocen? No. Bueno, se los recomiendo un montón. Es un anime re viejo, aparentemente. Tiene animaciones como las de Aeon Flux. ¿Lo ubican? Aeon Flux. Sí. De la época de Locomotion. De Locomotion en el 2000, sí. Estamos hablando de ese tipo de animación, de esa era, ¿sí?
una serie que se llama Alexander Senki. Alexander porque es una reformulación de la historia de Alejandro Magno. Muy flashero todo. Muy flashero porque es como futurista, romano. Es muy linda la estética. La verdad que se los recomiendo a todos los que lo están escuchando, a ustedes en particular. Y... ¿Por qué me acordé de vos, Tenchu? Porque los malos, para ponerlo de alguna manera, ¿no? Ya saben que no hay malo ni bueno, qué sé yo. Pero los malos, los antagonistas, son los pitagóricos. Son los pitagóricos. No, terrible. Los pitagóricos. Que están en busca Herejía. de un cuerpo platónico llamado el platoedro. Platónico creado por Platón en este futuro romano que aparentemente no se sabe más, o sea, no tengo más idea de qué esta trama, no le estoy poliando nada, arranca así la serie. Por eso me acordé de vos, Tenchu. Y después, ¿por qué lo traigo acá? Porque en el segundo capítulo pasa esta situación que les quiero contar. Alexander arma la caballería con la idea de ser rápido y eficaz. En medio de una batalla de infanterías, el padre, el líder, dice, está muy peleada la batalla, esta batalla la va a definir la caballería. La caballería no llegaba, Alexander no llegaba y medio que había mucha duda si iba a poder dar la talla, porque era un joven inexperto que nunca había ido a la batalla, como Scaloni. Y llega Alexander y no hace nada, Mira la batalla, la mira, atentamente. Entonces el lengua de serpiente, vamos a decir para que la gente lo entienda, del padre de Alexander, empieza a comer la cabeza, le dice, Alexander no te hace caso, no sabe nada, es un salame, viste cómo es, yo te dije, y qué sé yo, y qué sé cuánto. Entonces el padre le dice, mover los caballos. Y me hizo acordar a esto, como el otro día hablamos de cuando te ordenan tirar Bloodlust. Se mover los caballos, le dice. Y Alexander, sí. Nada, cero, no se movió. Y miraba, y en un momento observa que se quiebra la infantería, se abre. Una infantería de lanzas para una caballería es algo terrible. Por eso, se abre, se encuentra una fisura en la marcha de la infantería, producto del choque de las dos cosas, y Alexander dice, es ahora. Y se manda. Y gana la batalla. Y la gana él, básicamente, ¿no? Todo el mundo lo vitorea, el héroe Alexander, qué sé yo, su primera batalla es Scaloni, básicamente. Y a la noche se sientan Alexander y su padre en la mesa, y el padre le dice, buenísimo, ganamos, pero tenemos que hablar un par de cosas, ¿no? Fuiste muy lento en obedecer mis órdenes. ¿Qué estabas esperando? Le dice el padre a Alexander. Y Alexander, que representa a Alejandro Magno, toda esta aventura, le dice, yo estaba esperando velocidad, padre, para que una flecha alcance su máxima velocidad y perfecta eficacia. No puede ser lanzada sin tensar su arco y su hilo. Y me pareció un símbolo de la paciencia, la espera, el riesgo y el burst con el que hoy queríamos trabajar. Encajó perfecto. Perfecto. Así que se lo súper recomiendo. El rasgo, por supuesto, que más se representó es la paciencia de esperar a ese momento, ¿no? Pero además la caballería viene para eso también, a atacar en ráfaga. En un momento viene con velocidad y arrasa con todo y genera una diferencia. En el momento, en un frenesí. Lo que me quedó de lo que había dicho al principio era esto de que el Elder del juego de ayer se hacía más fuerte con cada turno que pasaba. Porlon, ¿te acordás? Sí, fundamental. Eso, lo que me veo pendiente es que eso no es lo común. No es lo común. Ya vamos a profundizar al respecto, pero no es normal. En general las cosas un poco se degeneran a medida que pasa el tiempo. No, yo me identifico plenamente. Es una cosa con la cual siempre renegué, porque mi héroe, mi arquetipo es el niño. Me gusta pensar que todo viene de adentro y que todo ya está dado, pero muy a mi pesar me voy dando cuenta con el paso de los años que efectivamente existe tal cosa como acumular sabiduría, si uno está atento, al menos. Y lo veo en mí. Ahí va. Es importante esto que decís de que depende de la atención también. No simplemente porque pasen los años. Absolutamente.
Esto en algún lado debe estar escrito mejor y más poético, pero los años pasan, hagas experiencias o no. Esa es la diferencia entre vivir o estar vivo. Totalmente. ¿Qué te evoca a vos la palabra paciencia, Nacho? Lo primero en lo que pienso es la economía de la atención que está totalmente hecha poronga en nuestra generación, en la actualidad, por las redes sociales y todo lo que ya sabemos, digamos. No sé si hay que abundar en eso porque creo que ya somos todos súper conscientes de cómo está la competencia terrible que hay por nuestra atención, cómo eso nos afecta a un nivel muy, muy real. O sea, somos una generación de gente con déficit de atención debido a esta guerra que hay por nuestra atención. Y eso impacta en nuestra paciencia. Queremos todo ya. Esto del FOMO, ¿no? Es como que estamos ansiosos porque estamos formateados para estar todo el tiempo queriendo maximizar el momento. Necesito exprimir este momento. La manija. La manija. Sí, yo siento que tener internet desde muy chico en la pieza, esto lo mencioné en otro capítulo, me ha generado una suerte de... Pero todo arrancó con el concepto del hipervínculo, donde vos estás leyendo un texto y una de las palabras la podés cliquear. Y ahí de repente decís, pará, ¿sigo leyendo o cliqueo la palabra? Bueno, abro otra tab con esta palabra y de repente, ¿entendés? No terminás de leer y ya te fuiste de tema, pero es algo que te sugiere el texto mismo, la forma de leer este texto. Ahora capaz los textos no son tan hipervinculares como antes, se maneja de otra forma, pero yo creo que un poco nació ahí. Donde en un libro no pasa eso, en un libro seguí hasta que termina la página por lo menos. Acá era, no, bueno, esto lo puedes cliquear. ¿Y ahora qué hacemos? Te llama la atención continuar y te llama la atención branchear. Yo creo que el hipervínculo sí está muy, pero que muy vivo, solo que tal vez no en un sentido de texto, pero sí en un sentido de contenido y en un sentido de cómo consumimos, de cómo percibimos y de cómo estructuramos nuestra búsqueda de información. El hipervínculo creo que está muy presente. Puede que no tenga esa forma de texto azul subrayado, sino que tenga forma de link en la descripción, ¿no? Estoy viendo un video y me puedo ir a la descripción y ver más. Y esa es la hipervincularidad. Y eso es lo que te hace abrir más pestañas y demás. Pero yo creo que está súper vivo. Y nos remite de vuelta a la paciencia, porque vos leías un libro y no te quedaba otra que leerlo de manera lineal, salvo que sea un libro súper adelantado a su tiempo, y los hay. Borrayuela. Pero siempre era lineal. Recién estábamos hablando de cómo muchas cosas demandan nuestra atención mientras estamos grabando un podcast para que lo escuchen otras personas, hablando de otros consumos que hicimos. Sí. Esto es lo que decía Guille Aquino en el Cónclave 2 del método Rebord, que decía que ahora somos consumidores de pantallas. Era como que estamos encerrados, algo así como nos encerramos en cubos a ver pantallas y luego hablamos con otros sobre lo que vimos en esas pantallas. Una cosa por ese lado, ¿verdad? Pero que sí, uno consume y después interactúa sobre lo que consumió. Y ahora está el layer de producir para que lo consuman. Porque me vino esto del déficit de la atención, que lo comparto totalmente, Nacho, 100%. No sé si todos están conscientes, pero comparto totalmente que hay un déficit atencional para todos. Pero claro, es que la atención tiene un límite y está súper demandada por todas las personas ahora. Porque hay un montón de gente, casi la mitad, vamos a decir, la mitad de los usuarios de Instagram también quieren tu atención. Y la mitad de los usuarios de Twitter también quieren tu atención. Y es como algo ya que es cultural, porque ni siquiera lo quieren por el dinero en sí. O sea, nosotros no hacemos esto por la plata, es que nos gusta hacerlo. Por los likes. Compartirlo. Y compartirlo también, ¿no? Porque compartir es algo muy humano. Ahora, lo que se perdió por ahí es la parte de compartir juntos, ¿no? La parte de compartir es como que cada uno comparte desde su dispositivo a otras personas que lo disfrutan en su dispositivo. Y no sé si es el hipervínculo, pero las pantallas adicionales me parece que no, las rehicieron. Porque desde el día que yo tengo la viborita en el Nokia, creo que era el 1100, que tenía el Snake, yo puedo jugar al Snake y mirar la tele. Y el otro día veía un video sobre eso y el loco te desafiaba a pasar más de 5 minutos mirando una peli que habías elegido vos poner sin altavear, sin mandar un mensaje, sin abrir un Clash Royale, mirando la peli. Y yo les pregunto a ustedes, digamos, ¿cuánto hace que no hacen eso o si lo hacen? Yo vi una peli anoche que venía queriendo ver hace mucho, El Faro, The Lighthouse, con Willem Dafoe y Robert Pattinson. Recomendada, hermosa película.
Y me pasó un poco, no 5 minutos. Debo haber podido sostener la atención por 20 o 30 minutos a la vez. A la vez me acuerdo, hace un montón, en mis 20, que me había flasheado The Dark Knight, la segunda de Batman de Nolan, porque le di play y no la vi en ningún punto. Y le di crédito a la película, digamos, a la dirección, a cómo me atrapó el ritmo de la cuestión, en el punto de que no la vea. También había visto unos memes de que te ponían un chico con ADD, más allá del nuestro, una cosa más diagnosticada, más fuerte, viendo un video de matemática y el pibe giraba en la silla y se paraba y se sentaba y qué sé yo. Y después estaba viendo un video de Star Wars, ¡pum!, clavado, ¿entendés? Con los ojos ahí prendidos, inmóvil. Entonces, también depende del contenido. Y también creo que se va generando contenido para poder atrapar esta atención que se quiere escapar por donde pueda. Se escurre por los agujeros. Es correcto, y me recuerda a la frase que me pasó justo ayer mi amigo Jere, de Nietzsche, que dice: cuanto más abstracta es la verdad que se quiere enseñar, tanto más importa que hacia ella converjan todos los sentidos del lector. Todos los sentidos del lector. Y a mí me hace sentido porque eso es un poco el arte. El arte es comunicación. En el momento que vos tenés un contenido que querés transmitir, desde ese momento ese contenido se vuelve una especie de dictador totalitario. Tiene que alinear todas las otras facetas para que apunten hacia él. Porque si no, una de las cosas que pasa es que se te fuga la atención de las personas. Otra cosa que puede pasar es que confundas a las personas. Pero esto de la economía de la atención no es algo nuevo. Está en crisis, pero no es algo nuevo. Me viene que el VR es lo que realmente logra eso, porque atiende a al menos 2 de tus sentidos de manera constante. Y un poco más en realidad. Bueno, no diría el sentido del tacto, pero al tener que moverte vos sí tenés que relacionarte espacialmente con la cuestión. Entonces mínimo te mete como 3 sentidos. En algún momento van a poner VR con olor, si ya no existe. Me venía una imagen de Ramin Nasser, no sé si conocen a este ilustrador, después lo vamos a poner los links abajo, que me parece excelente, que decía muy sintéticamente: yo sé que todo es posible porque una vez me saqué un casco de VR. Al sacarte un casco de VR cambia tan completamente tu perspectiva. Y vos estabas en un VR y creías que eso era la realidad en un punto. Si realmente lográs la inmersión del VR, el jueguito es tu realidad. Una vez que te lo sacás, te das cuenta: me estaba comiendo cualquiera. Estaba en un submundo, en una ilusión. Entonces, al sacarte el casco de VR funciona como metáfora de salirte de cualquier paradigma, de alguna manera. De desarmar cualquier cosa que considerabas real. Viene un poco por ese lado. Y lo que me hace pensar, se me está ocurriendo ahora, es que la verdadera guerra artística o creativa, o en esto de la economía de la atención, la verdadera guerra que vamos a ver en los próximos 10 o 20 años va a ser dopamina versus serotonina. Vas a tener de repente, y esto se ata con lo que hablábamos de paciencia, a lo ya disponible hoy, que es la dopamina fácil, la dopamina barata de abrir Instagram, por ejemplo, lo vamos a ver multiplicado de manera exponencial. Sí. Sinceramente no sé cómo se gana esa batalla. No, ya la estamos perdiendo todos, esa batalla. Quedó claro que hay problemas con el tema de la atención y la paciencia. Ahora, ¿cómo regresamos? ¿Qué situaciones nos hacen o ejercitar o descubrir niveles de paciencia nuestros? ¿O dónde encontramos en nosotros o en el mundo exterior la resistencia a esto? Porque seguro han desarrollado paciencia para no ser completamente esclavos de todo este estímulo externo. ¿Dónde lo encontraron ustedes? Sí, a mí me parece que la paciencia se cultiva, se entrena, se desarrolla y se pierde y se gana de a momentos como la aptitud física o mental. Como se entiende cuando uno pierde la forma cuando deja de practicar. Es como un músculo, te voy a decir, claro, que lo tenés que mantener en forma un poco. Sí, medio como casi todo lo que hacemos, ¿no? Tiene que ver con lo que entrenamos, mantenemos y le ponemos conciencia. Y en ese poquito de energía le pones la conciencia a ser paciente
O sea, se desarrolla en gran medida enfrentando un montón de situaciones de la vida con paciencia y atravesándolo con paciencia, que a veces es un plomazo. Y bueno, creo que va prosperando por ahí. Yo el otro día, específicamente, puse Rashomon de Kurosawa. Es una película en blanco y negro de los 50, 60, peliculón, me encantó, peliculón, la pasé bomba. Gran película, la recomiendo a todo el mundo, no la haya visto. Y me tomé el trabajo de hacer este ejercicio, de desafiar al loco que dijo, no va a estar ni 3 minutos. Agarré, puse la película, la miré entera. La miré en partes, porque me dio sueño como a la mitad, vi 1 hora. Ya no estoy para ver una película entera en mi vida, en general. Salvo que lo haga, viste, como, no sé, 1 hora y media mirando algo ya me parece mucho. De como estar sentado 1 hora y media es muchísimo. Y vi 1 hora y después la terminé de ver, pero toda la hora le presté atención y pude ir mirando los detalles de la dirección, de las expresiones de los personajes. La verdad que lo disfruté muchísimo, pero requirió un ejercicio. Es que el cambio lleva tiempo. Yo estuve encontrando la paciencia al ver que algunos cambios a largo plazo se logran no cambiando al corto plazo, ¿no? Sosteniendo el mismo ritual, la misma rutina por suficiente tiempo, después ves un cambio. Si vos querés resultados inmediatos no lo vas a encontrar y eso te puede a veces disuadir de lo que te parece. Esto no me... Yo fui al gimnasio 2 veces y no tengo ningún músculo. ¿Qué onda? Llevan tiempo. Y lo otro que me vino para desarrollar la paciencia es que a veces no te queda otra y esas situaciones te hacen encontrar una fuente de paciencia dentro tuyo. De repente sos vos y tu mente, pero hay situaciones donde no te queda otra que esperar. Y ahí creo que un poco te encontrás con una fuente de paciencia que no sabías que estaba ahí. Las iguanas pueden modificar su percepción del tiempo. Claro, como son bichos que tienen que sobrevivir en el desierto, a veces sin agua por semanas o sin alimento por semanas, tienen que optimizar todos los recursos. Uno de los recursos que optimizan son los tics, son los... ¿Cómo se llama? La velocidad del procesador. Los ciclos, ahí está. Los ciclos del CPU. Los puede bajar, digamos, el resto de las especies, nosotros, o la mayoría de las especies, lo tienen fijo. ¿Ok? Los ciclos del CPU los tenemos fijos. Los perros perciben el tiempo un poco más rápido que nosotros, los gatos un poco más despacio. Esto significa que los gatos tienen menor velocidad de reacción que un perro. A eso me refiero con más despacio. Más ciclos significa el tiempo anda más lento, por lo tanto tenés más responsividad, más velocidad de reacción. Y las iguanas lo suben o lo bajan según lo necesiten. Son como el caballero de Libra. Para los que vieron Caballero del Zodíaco, el caballero de Libra podía bajar las pulsaciones por minuto, al punto que le latía el corazón 1 vez al año, una cosa así ya súper fantasiosa, ¿no? Pero modificaba eso lo mismo que vos decís. Los tics, ¿cuáles son los tics? El bombeo del corazón. Tic, tic, tic. Los ciclos circadianos, eso de los que hablamos un par de programas atrás. Entonces, y claramente modifica su relación con el tiempo ahí, porque o sea, tenía como 400 años el caballero, y después rompe la armadura y de repente era joven, pero porque le había latido muy poco el corazón. Había todo un flash, pero jugaba exactamente con eso. Está buenísimo, Nacho. Y me recordaste, ¿sabes qué? Un chart que había visto, de que por más que diferentes animales tengan diferentes tiempos de vida, si no lo pones en años, lo pones en latidos, están todos bastante parejos. El colibrí tiene la misma cantidad de latidos que la ballena, por ejemplo, o que la tortuga, por más que viven tiempos completamente distintos. Así que hay algo ahí, ¿eh? Nosotros arrancamos ese programa hablando de los ciclos naturales. Capaz que no te acordabas. Sí, nuestro objetivo, nos pusimos un objetivo y era cómo nos realineamos con los ciclos naturales. Ese era el goal, a ver qué nos decía el juego. Así arrancamos y encontramos que existía, que tenía mucho que ver con el ritmo, la voz de todas las cosas. Que está en One Piece también, por cierto, eso no te lo dije, pero en One Piece también se habla de la voz de todas las cosas. Y acá se hablaba de la voz, y la voz nosotros le dimos una interpretación muy libre, porque no te decía lo que era, nosotros le dimos la interpretación de que es lo que marcaba el ritmo, la armonía natural, esto de lo que vos estabas hablando. Claro. Bueno,
Ahí lo vi todo. Page en Risky Burst lo podés pasar al lenguaje de latidos. Bajás tu latido de un toque y después cuando tenés que correr a tu presa, te suben una banda los latidos y estás en tu Risky Burst, ¿sí? Cuando entras en Risky Mode, entras en Burst Mode. El tema de Calle 13, llamado La vida respira el momento, dice lo siguiente. Nadie se puede acobardar. Nacimos siendo valientes porque respirar es arriesgar. Y la primera vez que lo escuché me dejó pensando, ¿cómo? ¿Por qué respirar es arriesgar? Pero a la vez me hizo sentido, ¿entendés? Como que en otro momento tira otra que dice, la muerte nunca nos venció, porque todo lo que muere es porque alguna vez nació. Y creo que viene por ese lado. Respirar es arriesgar en el sentido de que todo lo que está vivo se arriesga a morir. Lo que no está vivo no se arriesga a morir. ¿Estamos de acuerdo con eso? Lo que está muerto no puede morir, dicen los liches. Sí, pero además no comete, no arriesga nada, digamos. Porque es lo máximo que puedes perder arriesgando. Y no, por eso te roban los que no se pueden morir, los vampiros, las momias, los zombies. Es el problema. Vos le disparás y no pasa nada y se llevan todo, digamos, no arriesgan nada. No es un riesgo para ellos. Este es muy peligroso, no tiene nada que perder. Sí, esa equivalencia entre riesgo y vida es una cosa que es una ficha re pesada que me cayó en terapia hace un par de años. Mi terapéutica esquizoanalista de la escuela de Deleuze y Guattari. Estar vivo es estar en riesgo. Me dijo como 1 año y medio adentro de la terapia y me dejó recalculando un tiempo largo. Y es una frase que llevo muy, muy presente. Sobre todo hablando, qué sé yo, con gente que se preocupa por mí de manera neurótica. Por ejemplo, mi familia, mi madre, mi abuela. Todo el tiempo les tengo que estar diciendo, estar vivo es estar en riesgo, tranquila. Si me voy a Europa, no estoy más en riesgo que acá. Puedo salir a la calle y me puede llevar puesto un auto. Estar vivo es estar en riesgo. También es la diferencia entre estar vivo y vivir, como decías vos antes. Me viene un autor que solemos traer, que es Castaneda, cuando Don Juan le dice, mira a tu izquierda, consulta tu muerte, digamos, y si lo está pudiendo hacer a eso es porque está yendo para adelante, si no ya está muerto, ¿no? No lo dice así en estos términos, pero si vos podés mirar a tu izquierda y ver a tu muerte que te está acompañando, quiere decir que no está muerto. Quiere decir que lo que sea que estés haciendo es seguir adelante. Entonces en cualquier momento que vos sienta que no podés más, dice algo así, como no podés más, mirá tu muerte y consultala y fíjate si te está realmente muriendo o no. Porque si no te está muriendo tenés que estar haciendo algo al respecto. Si no estás muerto, digamos. Otra manera de decirlo es, una vez se lo dije así con estas palabras a mi abuela, es mi miedo no es a morir, mi miedo es a no haber vivido. Y es una cosa que me viene frecuentemente, que me hace salir de un lugar común para mí, que es la inactividad, la parálisis de decisión, bien el síndrome de la hoja en blanco, como lo queramos llamar, esta idea de que no sé para dónde agarrar, porque realmente podría agarrar para donde yo quisiera. Esto me pasa, y es una cosa que me bloquea mucho creativamente, es, ok, yo manejo estilos, yo manejo formatos, yo manejo técnicas, y ahora, ¿qué quiero hacer con todo esto? Y ahí es donde me freno. Entonces, vuelvo a lo de mi miedo es no haber vivido, es ante la duda, sé impulsivo, jugátela por algo, aunque después... Por lo menos te va a estar moviendo en alguna dirección. Y ahí es el fino transitar entre arriesgarse y la paciencia. Yo creo que la gente intenta prolongar su vida para darse más chances de vivirla. No se asegura de vivir la vida. Quieren no morir porque dice, bueno, si por lo menos duro mucho, más chance voy a tener de haberlo realmente vivido. Ojo, estadísticamente funciona un toque, pero hay que priorizar el vivir también, porque si no, solo estás estirando y estirando y no... Tercero con esto, al mismo tiempo, buscar prolongar la vida, tenerla como algo precioso y invaluable que bajo ningún punto de vista yo tengo que perder o desaprovechar, me impide tomar los riesgos que equivalen a vivir. Es muy irónica la situación. Sí. Creo que también hay algo, o sea, a nivel biológico estamos un poco preparados para minimizar ciertos riesgos.
porque el gen quiere conservar la integridad física por lo menos hasta la reproducción. Bueno, es esta relación que hablábamos en el podcast anterior, que entre la conciencia física ancestral, la conciencia espiritual ancestral y la mente que está como acá en el presente orquestando todo eso, que es la que se frena, porque vos específicamente dijiste eso. El cuerpo te pide una cosa, el espíritu, digamos, el desarrollo espiritual, anímico, te pide otro, y tu mente está ahí como, bueno, pero pará, porque me muero, pero quiero vivir, y dale que va. Creo que lo habían mencionado en el podcast que escuché yo. Y lo que tengo para aportar a eso es, justamente la otra vez me acordaba, hablando con un amigo, de el momento exacto de mi vida que me cayó esa ficha. Estaba viajando a San Nicolás y estaba leyendo Prometeo Ascendiendo, y dije, a la concha de la lora, somos células de un organismo muchísimo más grande y más longevo que nosotros, que es tal vez a lo que ustedes se refieren con la ancestralidad, y es esta cadena de reproducción, esta cadena genética, el ADN es quien verdaderamente somos. Y si vamos a un sentido metafísico, pero metafísico real, conectado cabalmente e impreso en cada una de nuestras células, la verdad no importa si morimos, lo único que importa es si nos reproducimos o no, y el hecho también de no reproducirse es parte del organismo y es parte del ecosistema. Y me dio como una especie de vértigo cuando me cayó esa ficha, me sentí como... Soy muy pequeño, somos todos muy pequeños. El otro día veía El sentido de la vida de los Python, que por cierto lo recomiendo, por supuesto, a todas las personas que lo hayan visto. Y al final, en algún punto hacen como la canción esa, sí, donde dice, y recuerda que lo único que sos es una persona en este planeta, en este sistema solar, y ya fue. Qué sé yo, manejar. Sí, pero correcto, pero esa pequeñez no es la misma pequeñez que yo sentí. La pequeñez que yo sentí fue similar a estar en un bote en el medio del océano y mirar para abajo y ver un leviatán de kilómetros de largo en las profundidades, desenfocado, pero vos sabés que estás ahí y vos sabés que él te conoce. Sabe más de vos que vos mismo. Esa entidad de la cual sos parte, ¿no? Esa cadena genética. El Lovecraftiano. Es Lovecraftiano, es existencialmente es terrible. Y es, para mí, una pequeñez mucho más terrible que la pequeñez de no somos nada, somos una pequeña canica celeste flotando en el espacio. No termino de saber exactamente por qué se te presenta como un leviatán en esa imagen, ¿no? Que es súper clara, así que no la voy a repetir, porque la dijiste divino. ¿Sabés qué es arriesgado y que tiene que ver con la genética? Tener hijos. Eso es arriesgado. Eso es un riesgo. La verdadera lotería. Eso es un riesgo, te lo puedo asegurar. A la vez debe forzarte a levelear la paciencia. Y no sé si exactamente te referías a eso, como el leviatán en el bote en el medio del océano y la falta de posibilidad de escapar. ¿A qué no podés estar escapando? ¿A reproducirte? No, a tener algún tipo de individualidad. Hay un nivel de análisis para el cual la individualidad es útil y está bien que pensemos en términos de individuos. Creo que el individualismo es analítica y estructuralmente un constructo válido y útil, ¿ok? Esta visión me tira eso por tierra. ¿Viste Hipótesis de Gaia y Planeta Simbiótico de Margulis? El simposio de Hipótesis de Gaia, que es un recopilado de un simposio de biólogos de 1984, por ahí para dar más contexto, que son exposiciones de todos los biólogos que no son de la teoría evolucional tradicional, que intentan plantear que la Tierra no es un ser vivo, sino que tiene procesos de regulación fisiológica como los de un ser vivo, en donde nosotros, junto con todos los otros seres vivos, formamos parte. A ver, ¿cómo se lo explicaba a la gente? Le decía, bueno, mirá Avatar. Esto que vos estás diciendo, esos científicos lo vienen planteando y cada vez toma más forma. Es algo que cada vez se logra concebir más, al punto que llegó a la cultura popular, que está en una película que se llama Avatar, que vendió un montón y qué sé yo. Pero lo que ahí intentan plantear es tan válido para la Tierra como se ve en la Tierra esa de Avatar. Sí, se está popularizando esto que podríamos llamar panpsiquismo, esta hipótesis de que todo tiene una psiquis, no a nuestra manera de entender la psiquis, la mente, pero sí una especie de espíritu. Solo insistir una vez más con que este Leviatán tiene una dimensión
terrorífica que es la dimensión de la realidad. Es lo que vos sentís en la carne. Esto lo sentís en los huesos, lo sentís en la médula. Hay algo que te empuja. Eso es lo que sentí, ¿no? Ese terror de lo profundo, que es terrorífico porque es real. No tiene nada de hipotético ni nada de teórico. A mí siempre me pegan más las películas que arrancan y dicen basado en una historia real. Como, epa, esto me lo tomo más en serio. Acá rompo cierto sentido de ilusión, digamos. Así que entiendo el signo de admiración que le agrega a la declaración. En esto que vos hablás de que la inteligencia ancestral biológica escrita en el ADN es un leviatán que vos sentiste del cual no podés escapar, para mí realmente se vincula, por ejemplo, en mi caso, con la reproducción o el entredicho que tiene que ver la reproducción. Y para mí, gran parte de cierta angustia existencial que sufrimos y en parte se relaciona con la necesidad de no prestar atención, es que la necesidad biológica reproductiva, es todo polémico, ya te lo digo, se va postergando cada vez más. Y se va como cultivando en el cuerpo, va haciéndote cosas aunque no te vayas dando cuenta. Pero es un riesgo re grande en un montón de aspectos, especialmente para las mujeres que son las que tienen que llevar el pibe o la piba. Ahí hay algo, tomar un riesgo escuchando a cierta inteligencia ancestral en algún punto, qué sé yo. Debo decir que en esta división de roles que le ha tocado a los sexos biológicos, mucho más risky el tema de llevar el pibe en la panza. 1000 veces más risky. Cada vez que tiene relaciones sexuales, hay una chance, por más que estés tomando todos los métodos anticonceptivos que tomes, ¿no? Hay una chance mínima de que eso se ponga en juego. Hay un porcentaje menor, usando métodos anticonceptivos, de que igual pueda una señorita quedar embarazada. Y el efecto biológico es real, concreto, es un riesgo físico, real, concreto, palpable. Aunque lo abortes después, digamos. Igual. El compromiso energético con la cuestión es total. Claro, te están sacando un pedazo, digamos. Inevitablemente. Me evocaste algo con esto, dijiste de que aumenta como el riesgo, la ansiedad de la tensión, cierta ansiedad aumenta porque se va dilatando temporalmente la cuestión reproductiva. Y me venía que algo que no había mencionado, la paciencia, una frase de Castaneda que tiramos muchas veces donde hablaba de las virtudes y las dosis. Sobre la paciencia dice que no debe ser negligencia, ¿no? Como que la paciencia no se vuelva negligencia. Y yo creo que nos volvemos impacientes porque no queremos ser negligentes. Y a medida que pasa el tiempo y vamos desobedeciendo ciertos mandatos culturales relacionados con lo ancestral, como puede ser, dale loco, ¿cuándo me vas a dar un pibe?, que te dicen tus viejos, aumenta eso y aumenta cierta sensación de negligencia, en el sentido de no estoy haciendo lo que debería hacer. ¿Entendés? Y eso va generando más y más ansiedad, que va transformando la psiquis. Ahí, si lo pones en términos de las presiones sociales, definitivamente. Pero para mí también hay un componente más antológico, profundo, biológico, que va otra vez en las mujeres literalmente corriendo como un reloj que se acaba. Porque vos podés llegar cualquiera de nosotros dos, tres, puede llegar a los 50 años y a lo mejor todavía se puede reproducir. Pero la mayoría de las mujeres no. Entonces es una opción que tampoco está disponible todo el tiempo. Es como, ¿viste cuando te hacen una oferta que termina en un momento? Y tenés que tomar una decisión en algún punto, boludo. Sí. Oferta limitada hasta agotar stock ovular. Claro. Entonces hay una serie de tensiones que atraviesan a la humanidad que se manifiestan, ni hablar de los mandatos, pero ni hablar, porque son una pija, porque no están sumando nada, pero además a cada uno biológicamente. Ahí es donde yo planteo que tener hijos implica una responsabilidad y un inevitable riesgo, y que tiene que ver con esto que veníamos hablando, es donde yo lo puedo medio meter. Y si me permiten también, a la hora de tener hijos, si va a tener más de uno, cosa que yo particularmente no recomiendo, tenés que hacerlo en burst, para mí. O sea, para que se cuiden entre sí. Imo en burst. Sí, porque hace todo el maneje junto, porque cada vez es un maneje. Y ya que estoy en este rant, si conocen a alguien que haya tenido hijos hace poco, vayan, cocínenle comida. Y ofrezcanle si necesitan que les lleven comida cocinada.
Bueno, ojo que esto que está diciendo no es más que la sabiduría ancestral de vivir en tribu. Sí, bueno, que se perdió. Loco, claro que quien tiene hijo tiene que recibir comida de la tribu, está proliferando la especie. Vamos. Y bueno, se perdió eso. Por eso cada vez es más riesgoso tener hijos, porque antes era simplemente parte de las costumbres de la tribu. Y ahora medio que estamos todos medio en la que, no, bueno, yo lo mío, viste, qué sé yo, voy acá, mis amigos. Sí. Yo estoy en mi cubo consumiendo mis pantallas, loco, no me rompa las pelotas. Sí, loco, yo no quiero ningún pibe gritando acá en el cubo con las pantallas. No, y aparte el mundo se va a acabar, no tiene sentido, o si no se acaba va a pasar algo catastrófico, y mejor espero hasta después de la catástrofe. Mirá si me rompe las pantallas. Si lo tengo ahora, el pibe se va a morir por algún desastre, mejor lo tenemos después para repoblar. Claro, después mejor. Aguantá que voy a ver un par de películas. Patience. Y TikToks. Paciencia. Después que lo críe la IA, boludo, le pone el robotito ahí con la flashlight al pibito, toma enseñales sobre la pubertad. Flashlight y VR. Chao. Ustedes se ríen, pero no hace mucho tiempo, no sé si se patentó, se hizo el prototipo, se probó el primero, digamos, habría que investigarlo un poco mejor, pero es un útero artificial. O sea que ya tenemos inseminación artificial, estamos ahí con los úteros artificiales, tenemos la IA, tenemos los robots, para la fábrica de pibes estamos a unos 10 años. En 10 años abolimos a la mujer. No, que no te escuchen decir eso, por favor, que nos van a cancelar. Pero, o sea, todas las evidencias apuntan a eso. No digo que sea lo que está bien, pero si te pones a pensar, la inteligencia artificial te lo cría, el útero artificial te lo gesta. La de fiesta. Vamos, después capaz que nos cortan el pito también. Total, ¿para qué está? Está de más como el apéndice. Claro. ¿No? Es vestigial. Está el pedo. El falo vestigial. Es otra época. Seguro que es como una cola invertida. Para mí que van a agarrar como unos del futuro y van a decir, a esta especie, a los masculinos la cola se le invirtió. No entendemos bien para qué servía, pero parece ser vestigial. Me causa mucha gracia cuando se refiere a una persona como el masculino. Entiendo que es una cosa policial también, pero me causa mucha gracia. Y de informe formal, así. Sí. El masculino. El masculino. El osiso. Esto iba a decir, cierto, el hilo de pensamiento que había perdido es que, visto desde la perspectiva de esta cadena genética, esta entidad, esta inteligencia mucho más grande y longeva de la cual somos parte, el riesgo en realidad no es morir, es no reproducirse. Eso es lo peor que puedes hacer. Ese es el peor insulto que podés tener hacia la entidad de la cual sos una parte, es no reproducirte. You had one job, tenías solo una cosa que tenía que hacer, que era reproducirte. Ojo que, sí, veo tu punto, pero ojo que también ahí se puede ampliar aún más. En el sentido de que no tiene necesariamente tu línea que ser la que se reproduce, porque está la cosa tribal, y está como, vos capaz sabés más de esto, Porlon, pero estaba como la hipótesis del tío gay, ¿viste? Esta idea de seres parte de la tribu cuyo rol no es reproducirse ellos mismos, sino colaborar con la crianza colectiva desde un lugar de cierta independencia. No puedo respaldar bajo ningún concepto todo lo que están diciendo. Dale, Porlon. No, escúchame, yo soy docente. No. Pero sí les puedo aportar cosas. Yo soy licenciado en genética, eso se lo digo a Nacho, vos ya lo sabías. ¡Hosta! Y entonces yo estudié mucho este tema, Nacho, te cuento. Entonces esta crisis que en algún momento vos sufriste, yo seguro que también la sufrí estudiándolo, porque cuando vas leyendo la biografía y te vas enterando de que en realidad, o sea, vos procesás la glucosa de la misma manera que lo hacía prácticamente la primera bacteria que existió en la Tierra. Entonces compartimos tanto con todos los otros seres vivos a nivel genético que es sorprendente. Y realmente en un punto empezás a ver cómo en realidad un montón de cosas están programadas en nuestro ADN de manera re profunda y re compleja. O sea, de esto que hablamos también.
Pero yo por lo Y menos... la mente ni se entera, la mente jamás se enteró de que vos querías reproducirte. Capaz la mente dijo, che, quiero hacer arte. No, no querés hacer arte, querés perdurarte en el tiempo, que es lo mismo psicológicamente y alquímicamente que reproducirte. Sí, El me, instinto me- siempre me- está. me parece que son como tensiones distintas en el mismo sujeto. Y a la vez sumo que para mí también existen tensiones anímicas o espirituales, ancestrales, de las reencarnaciones o cosas así. Y ahí es donde para mí se configuran distintas cosas, porque definitivamente el físico, el 3D, el ADN, el ancestro ADN que te está diciendo que te reproduzca hace millones de años, definitivamente te va a estar diciendo eso. Pero tu rol como espíritu encarnado en la Tierra que vos decidiste enarbolar, ponele, Decidiste ponerte este BR. claro, te pusiste TBR, puede tener que ver con atravesar la experiencia de poder tener los hijos y no tenerlos. Entonces, ahí es donde para mí la mente, con todos los mandatos sociales, que también son un constructo cultural y mental, se traba y entra en conflicto y lo tenés que trabajar, porque encontrar el camino que tiene corazón, como decís vos siempre, es una ardua tarea que requiere mucha paciencia. Entonces, qué garrón quien tuvo hijos sin quererlo y qué garrón quien quiere tener hijos y no puede, porque ahí está en Sí. conflicto. Pero bueno, bienvenidos quienes hayan logrado poblar la tierra y quienes hayan decidido no hacerlo con mucha conciencia. A la vez, ahí planteaste una situación que un poco se resuelve solo si abandonamos ciertas cuestiones más, tal vez, no quiero decir modernas, porque seguro estaban estos problemas. Pero si alguien quiere tener hijos y no puede, y otro tuvo un hijo y no quiere, que uno le dé el hijo al otro. Y listo, Sí, pero no. ¿entendés? Sí, pero no porque, o sea, estoy de acuerdo, por supuesto, pero hay algo en la carne que te va a hacer una diferencia categórica entre un pibe que salió de vos y un pibe que no. No digo que no se pueda superar, no digo que no sea necesario superarlo, solo digo que está ahí. Y que mucha gente no es capaz de conceptualizarlo y no es capaz de ponerlo en palabras para decir, soy una marioneta, soy parte de algo mucho más grande que me está empujando a que el pibe tiene que ser mío y no de otro. Eso es una categoría fundamental sobre la cual después se puede construir mucho y se puede construir el mismo amor que tendrías por un hijo biológicamente tuyo. Pero no quita el hecho, a eso voy. ¿Leíste a Dawkins? El gen egoísta. No lo leí, estoy familiarizado más por la adaptación que se hizo después a la Memetic. Él llama, claro. Él llama a los seres vivos, los llama máquinas de supervivencia del ADN. Así, me trajo este Exacto. término, vos lo estás tratando Claro. de plantear así. Lo que pasa que ahí es donde caemos en la doctrina materialista. Digamos. Si vos tomás la doctrina materialista, es como vos decís. Pero yo no creo que solo seamos materia, digamos. Yo tengo la sospecha, pero no tengo ninguna creencia, no me manejo con creencias, pero sí tengo la sospecha, una leve sospecha esencialista de que, por ejemplo, cuando hablamos de vidas pasadas, en realidad estamos pensando, o encarnaciones pasadas, en realidad estamos recordando ancestros, no a nosotros mismos, que, bueno, ahí se diluye lo que es el yo. Pero, por ejemplo, no creo que quien yo creo que soy hoy sea algo que reencarna. Creo que capaz... Vos decís que te acordás, a ver, esto puede ser interesante, vos decís que te acordás, por ejemplo, de ancestros, pero a través de, por ejemplo, la epigenética, que es algo por que ejemplo, es como una suerte de memoria. Ojo, yo te digo que acá con la epigenética estamos pisando el nazismo 3.0, porque... o 2.0, no, perdón. ni ahí, ni ahí. Sí, no, ¿cómo que ni ahí? Mirá, ¿cómo que ni Para mí ahí? no, para mí No, no. ¿cómo que no? Revísenlo. Si yo puedo sostener que a partir de ciertos indicadores genéticos, los ratones que tenían miedo a la luz cuando se prendía, que son nietos del otro ratón, porque yo leí estos papers, y vi la cantidad de unidades de ratones que usaron, yo también puedo decir que todo hijo o nieto de ladrón es un ladrón. Sin haber siquiera vivido en ese marco familiar. Que todo hijo de un golpeador, nieto de un golpeador, está condenado por no tiene remedio
hacer otra cosa porque ya lo hereda comportamientos. Y cuando entramos en la Lo que parte... digo. Porque después lo tenés por ejemplo, esto lo escuché del doctor Gabor Mate, el chabón este que hace pruebas con psilocibina y demás, y habla muy, muy profesionalmente y muy académicamente, no es un improvisado, que dice que tenés que una predisposición no es una predeterminación. Es decir, yo creo que viven en vos el ladrón y vive en vos el violador y vive en vos el rey que vivió hace miles de años. Yo creo que todo eso vive en vos. Y si no es por epigenética, es por inconsciente colectivo, por junguianismo total. Pero yo verdaderamente creo que adentro nuestro vive el ladrón. No es lo mismo que decir que vos estás predeterminado a cumplir ese mismo rol, ni a ganchos. Estoy de acuerdo y quiero traer... me quedaba una frase por decir de paciencia. Y dije, no, pero no tiene tanto que ver. Pero ahora sí tiene que ver. Esta dice, inunda a un asesino con luz y descubrirás tenacidad, temple y paciencia. El lado sombrío del yo está listo para ser tu aliado, si puedes amarlo, aceptarlo y pedirle su ayuda. Entonces, sí, este es Ra, para una canalización de Ra, pero bien junguiano la cuestión. Y tal vez lo que está codiado genéticamente no es que sea un ladrón, es tenacidad, temple y paciencia. Claro. Después, estás entrenando el modelo como si fueras una inteligencia artificial. Claro, si después eso te lleva a robar, es una cosa más circunstancial de la cultura en la que está embebido también, digamos. Cuando dijiste que esto de reproducirse era riesgoso, a mí me vino otra idea, de que al reproducirte vos estás combinando la mitad de tu componente genético con la mitad de otro. Entonces ahí también hay un riesgo. Y también destruye un poco cierta idea de herencia predeterminada, porque a menos que los clones, solo va a tener la mitad del abuelo ladrón, ¿entendés? Y no sabemos si la mitad ladrón o no, porque viste, se activan otros, o sea, hay una cuestión en la mezcolanza de la reproducción que rompe necesariamente el determinismo, y romper el determinismo es parte del mecanismo evolutivo, donde no sabe exactamente cómo va a resultar de la combinación de tu abuelo ladrón con el de tu abuela que era noble, vamos a decir. Sí. Noble. Sí. Por eso para mí hace agua por todos lados, pero los estudios están y salen en la revista Nature, ¿eh? A mí me parece importante que no desprestigiemos cualquier teoría solo porque caiga en el nazismo. Y eso me parece útil en cualquier cuestión. Solo porque los antagonistas, para no decir los malos, hayan utilizado una teoría, no arruinen la teoría, más. Sigamos con la teoría y que los nazis sean nazis. A mí me gusta poner un paréntesis porque los movimientos neonazis existen y estas cosas son las que los nutren, entonces está bueno aclarar que está bueno no caer en estas trampas. Yo creo que ¿qué genes le vamos a poner al pibe? Tiene que terminar una IA. Lo que está en Burst definitivamente es la tecnología, ¿no? Entramos en un bucle, no sé en qué momento pasó, creo que con la internet. O con las computadoras. Que se está desarrollando unas cosas increíbles, digamos, de los microprocesadores. La IA. Escuché que los avances tecnológicos más paradigmáticos del siglo XX eran la penicilina, eran tres. La penicilina, la pastilla anticonceptiva y el transistor. Yo creo que acá lo paradigmático es el transistor y todo lo demás se construye sobre eso de manera exponencial. Eso, mi abuelo opina eso. Mi abuelo dice, porque alguna vez se descubrió el transistor y ahí todo fue más chico. Me explica siempre. Pero me parece, vos sabés que me parece re flashero, que hasta 1920 los médicos todavía creían que no necesitaban lavarse las manos. No creían en los microbios. Sí. Y me parece re flashero. Y la gente, hasta que se descubrió la penicilina, se moría de cualquier cosa. Usted tiene fantasmas en su sangre, le recetamos más cocaína. Como Dios manda, loco. Como hay una Dios frase manda. de Jimmy Holzer, un artista, que dice: morirse debería ser tan fácil como caerse de un tronco. Hoy en día está mucho más difícil morirse a la vez.
Puede ser fácil. Pero viene alguien a salvarte, viene gente que considera que la vida es preciosa y siempre te hacen Maldita gente que considera que la vida es preciosa. Te implantan una tráquea automatizada. Creer que la vida es preciosa para mí es como el primer error en una cadena de errores terrible que se llama tomarte en serio, tomarte demasiado en serio. No creo que la vida sea preciosa, estoy opuesto a ese statement, a esa propuesta. El otro día escuchaba un audio de Alan Watts que te decía que para ser chamán, en un sentido metafórico, como un camino de iniciación, tenías que irte solo a un bosque y ahí tratar de no pensar en nada, qué sé yo, ni en el coso, y en un momento ibas a entrar como en un ritmo, en un ámbito, y ahí en algún momento te ibas a dar cuenta que lo que eras vos también podría no existir. O sea, que vos, que estabas ahí en ese momento respirando y qué sé yo, que no era necesario que siguiera sucediendo eso. Me pareció re flashero porque, ¿qué me está tratando de decir, digamos, no? Y te saca cierto peso de encima. Como decir, bueno, no hay un mandato de que todo este mecanismo tiene que seguir andando, digamos. Yo lo estoy haciendo porque quiero, en la medida de lo que me da hacer cosas. Pero no existe un mandato de que usted tiene que seguir vivo porque está Estoy de vivo. acuerdo. Sí, te cambia. O sea, seguir viviendo por hábito es un garrón. Te cambia todo porque cada paso que das, entonces es porque querés. En algún nivel fundamental es porque querés. Yo creo que eso es lo que te cambia en la cabeza, lo que le cambia en la cabeza a las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte. Ya sea físicamente o ya sea a través de un psicodélico. Esta sensación de que, che, capaz que la quedo acá. Y algo cambia en vos. Retenés cierta posibilidad de vivir más adelante, más largo, más tiempo, a cambio de no actually experimentar la vida, que muchas veces en ciertos aspectos implica tomar decisiones y por lo tanto dar pasos y tomar riesgos, ¿no? Esto que por ahí decía, esto que decías vos, Tencho, como de ir adelante, a tomar acción, ¿no? Algo así. Siempre para mí eso implica cierta valentía, porque si estás viviendo por vivir, medio que estás en un bucle, en una rueda de hámster, en tu zona de confort. Y para mí, tomar riesgos tiene que ver con tener la valentía para salir de tu zona de confort. Justamente la palabra clave era riesgo. Y ahí la capacidad de tener la paciencia para preservar la calma en el camino y tomar los riesgos adecuados en los momentos adecuados, me parece que no son aspectos opuestos, el riesgo y la paciencia, sino que son como complementarios, ¿no? Y hay una razón para que exista una zona de confort. Lo mismo que para que exista un ego. Son construcciones que tienen una razón de ser, no son cosas a aniquilar porque es como dispararte en el pie. Son herramientas válidas. Hay que tal vez chequear ciertos desbalances. Pero la zona de confort es lo que te permite esa paciencia, por ejemplo. Totalmente, tiene como una mala repu últimamente la zona de confort, pero tiene su funcionalidad y hay que saber cuándo salir y cuándo no salir de la zona de confort. Correcto. Tampoco no arriesgar por arriesgar. Ya que hablamos mucho de biología y de evolución, me vino la teoría esta del equilibrio puntuado de Gould, donde se descontinúa un poco la idea esta del cambio gradual de las especies, sino que más bien justamente los ciclos biológicos evolutivos son como más bien una gran zona de confort ambiental, ecológica, mundial, donde está más o menos todo estable, y en un momento hay un burst risky hacia todos los lugares fuera de la zona de confort. Es un poco que a veces nos pasa cuando se nos alinean ciertas cosas para salir de la zona de confort y ya quedarnos un poco afuera y reacomodarnos en otra y evolucionar. Muchas veces lo bursteamos, ¿no? En mi caso a veces tipo, no sé, voy a dejar de comer harinas para siempre. Fuerte y al medio. Es un poco la oportun crisis. No recordaba que la teoría esa era de Gould, pero me acuerdo que me había flasheado. Porque uno piensa que la evolución, viste, va generando pequeños cambios genéticos y así van mutando y decís, ¿cómo carajo llegas al ojo? De algo que no tenía un ojo antes. Pero está bueno, vos lo habías planteado en un momento como que había un cambio ambiental primero que lo generaba, como que de repente
se corta un río, cambia la ecología del lugar y la especie tiene que adaptarse y empiezan a mutar más rápidamente. Una cosa así, puede ser. Sí, eso puede ser una situación local. Por ejemplo, hay una especie que vive en un lugar, se da una, no sé, crecimiento de una montaña con el tiempo, una separación geográfica. Entonces eventualmente las poblaciones se reproducen por separado y se genera una especiación. Pero más a largo plazo, o sea, en la macroevolución, se dan fenómenos macroecológicos que cambian rotundamente el meta. Nuestros jueguitos, cada tanto viene el parche y dice, bueno muchachos, ahora 32% de oxígeno, se prende fuego el bosque automáticamente, insectos gigantes, go. Y vos decís, ¿pero qué? No, aguantá. Sí. Y después lo vamos a prender todo fuego y vamos a traer los dinosaurios. ¿Qué dinosaurios? Sí. Aguantá. ¿Viste esos reptiles chiquitos, esas aves pequeñas, ahora son gigantes también? ¿Y viste esos ratoncitos que estaban cuando estaban los dinosaurios? Bueno, ahora son monos que dominan el mundo con tecnología rarísima, no se entiende nada. Te cambian el meta así de repente y la gente del servidor se requeja. Pero bueno, la vida sigue, digamos, la población sigue estable. ¿Qué te evoca la palabra? ¿Qué te viene con la palabra burst? Algo que nada que ver con nada de lo que venimos hablando, en realidad sí, pero la manera en que ustedes entendieron burst, yo no lo entendí como ráfaga, sino que lo entendí como una burbuja reventando. Entonces la imagen mental y todo lo que pensé fue en torno a la imagen de la burbuja. A ver, me gusta. Lo vamos a conectar seguro. Sí, ya en mi mente ya lo conecté de una manera, porque así el primer puntapié que tengo escrito acá es, ¿hay algo que no sea una burbuja? Es decir, ¿hay algo que no sea una inflación? ¿Hay algo que no colapse eventualmente? Y lo conecté con mi miedo a sostener, es decir, y esto se conecta con lo que hablábamos antes respecto a salir de la zona de confort y tomar riesgos y tener paciencia. Es una cosa que a mí me cuesta muchísimo es sostener. Salir de la zona de confort hasta me entusiasma. Ese no es mi problema es poder sostener esa decisión de salir a explorar y no retraerme instantáneamente de vuelta hacia el confort. Y sostener es un problema. Y me doy cuenta que el miedo detrás de eso, miedo detrás de que sea para mí problemático sostener, es como una conciencia de la muerte constante. Es como lo que sea que haga va a perecer, lo que sea que haga va a reventar, va a ser una burbuja y se va a pinchar, porque todo se pincha inevitablemente. Quiero hacer un comentario eso porque sí. me evocó a una tríada arquetípica que hemos mencionado un par de veces. Se habla de lo cardinal, lo fijo y lo mutable. Sí. Lo que inicia, lo que sostiene y lo que termina. Entonces la energía para salir de la zona de confort sería la cardinalidad, ¿no? Bueno, vamos, arrancamos, nacemos, respiramos, go. Y correcto. La energía, la explosión de la burbuja, la muerte de la burbuja, es la mutable, ¿no? Es el final inevitable cuando uno arranca un viaje. Pero después está la energía fija, que a veces no es fija por sostener inmutablemente, sino por regar la planta cada día. Requiere un mantenimiento esa burbuja. Correcto. Entonces, tal vez la vida es lo que pasa es ese mantenimiento nomás, porque el nacer simplemente sucede, la muerte simplemente sucede, pero el mantenimiento es una cosa de cada día. Me vino esa idea. El mantenimiento es realmente si habláramos de un éxito, si habláramos de una condición de éxito, de concreción, como opuesto a que algo se termine o que se reviente la burbuja, o sea, ¿qué es lo opuesto a que se reviente la burbuja? Existe un platoedro de las burbujas, existe una finalidad de la burbuja. No, la única finalidad es sostenerse en el tiempo, es la definición de un juego infinito. No existe ganar el juego de las burbujas, solo existe mantenerlo, y eso es ganarlo. Pero el hecho de saber que tiene un final, por definición, no puede no tenerlo, es una cosa que a mí emocionalmente me merma, me pide, me congela. Es muy interesante porque, hablamos al principio del podcast de la paciencia, y después en la parte de Risky, muchísimo hablamos sobre los ciclos naturales, la vida, la reproducción y demás, ¿no? Y vos ahora traes Burst, como que todo es una burbuja, y por un lado me viene que las células, la mayoría se representan como una especie de círculo. Pero además, el ciclo de subidas y bajadas que tiene la vida, que finalmente termina
reventando la burbuja esta del estar vivo. También se relaciona con lo que veníamos hablando antes. Un poco pesimista, debo decir. Pero, ¿por qué siempre terminamos hablando de la muerte en este podcast? ¿Qué onda? De la vida y de la muerte. Porque el capítulo del podcast tiene que terminar. Todo concluye al fin, nada puede escapar, decía Tanguito. Pero bueno, igual estoy de acuerdo con lo que decís. Pero claramente es consistente con el contenido que venimos Igual, ojo, haciendo. porque algo que surgió en el juego era de este Elder, que tenía la habilidad paciencia y se hacía más fuerte. O sea, ya era Elder, ¿no? Entonces ya era viejo. Pero aún así se hacía más fuerte con el tiempo. Y nos vino el concepto de morir con dignidad. O de terminar con dignidad. Se habla... Tengo un amigo que está muy obsesionado para mí con el tema de los finales. Y para él, si una serie... Como si la serie es cancelada, falló. Si un proyecto no dura lo que inicialmente se esperaba que tenía que durar, falló. Entonces como que lo que muere falló porque dejó de vivir. Y es como, no, man. No funciona así para mí. Primero que uno no tampoco, o sea, si algo no dura lo que uno esperaba que dure, no falló eso, falló la expectativa de última, porque lo otro es real, la expectativa es ilusoria. Entonces, como que, ¿qué es lo que falló realmente? Yo lo único que tengo para poner como contrapunto a eso, esto es cortito, es el meme de los Simpsons de si era tan listo porque se murió. Bueno, lo odio, un poco lo odio, digamos, porque todos los listos se mueren. A mí me encanta porque es como la vara. Es la vara, no sé cómo definirlo, es el estándar de calidad de decisiones que no podés chamullar por ningún lado. Si te moriste, no tomaste las mejores decisiones. Bueno, pero es que eso me parece una mentira que no por el chiste, pero es una idea que es una falacia que permea igual la sociedad y afecta la forma en la que la gente piensa las cosas, digamos. La gente se frustra, se siente fracasada, digamos, porque terminó una relación suya o algunas cuestiones y no pasa por ahí para mí. Pero a lo que iba lo de esto de morir con dignidad, se puede cerrar bien las cosas y no significa cerrar alto para mí. O sea, el final de la serie no tiene por qué ser la mejor parte, el final de la película. De hecho, a nivel guión, el cenit de drama está como al 70-80% de la película. El final solo tiene que, digamos, ir aterrizando el avión, digamos, pero ya claramente, o sea, solo tiene que aterrizar de una manera digna. Tiene que no cagarse encima nomás. Pero no tiene que terminar high y decir, no, ¿cómo me voló las pelos ese final? Eso es trampa dopamínica también del mundo moderno, yo creo. Creo que todos estamos pensando en Game of Thrones cuando estamos hablando de esto. No, yo no estaba pensando en Game of Thrones, pero es un buen punto. Es un buen punto. Tenía que cerrar las historias nomás. Eso es morir sin dignidad. No envejeció bien. A ver, dos cosas. Envejeció bien, murió sin dignidad. Primero que está buenísimo esto que traes de sostener, porque a mí me pasa también que me es más fácil salir de la zona de confort como juguetón, pero un ratito, y después sostener es muchísimo más difícil. Y hablábamos cuando hacíamos ese partido también sobre esto de que iba ganando +1, que lo iba ganando cada vez más. O sea, siempre planteamos esto, ¿cómo se va haciendo cada vez mejor si se está haciendo también cada vez más viejo? ¿Y cómo tiene que ver esto con la paciencia? Y nosotros lo que vinculamos ahí que tenía que ver con el sostener. El sostener y no pensar tanto. O sea, cuando uno toma una decisión, y eso también un poco cuando habla Castaneda del guerrero, dice, bueno, el guerrero toma una decisión y lo ejecuta y lleva adelante, no lo vuelve a dudar 2 veces. Correcto. Y va como un poco por ahí, pero con los hábitos que uno toma, como decir, bueno, yo ahora quiero hacer esto. Un poco lo que hablábamos, de hecho, que nos pasó con este podcast. Lo hacemos. Y ya, y va mejorando con el hacer. Así que el sostener, para mí en este momento de mi vida, es una de las cosas que estoy tratando de ejercitar y de aprender, así como la paciencia en ciertos aspectos. Con lo que me viene a volver un poquito atrás quiero zanjar eso de si era tan listo, ¿por qué se murió? Porque nació. Porque nació, ¿entendés? Mala leche. Si no quería morirse y no hubiera nacido. Y volviendo a los pitagóricos antagonistas de Alejandro, plantean un poco esto, de que lo que tiene principio tiene final. Entonces si queremos algo inmortal, tiene que ser algo sin principio. Que haya estado ahí. Después podemos debatir si eso existe o no.
pero si tiene un comienzo va a tener un final. Mala leche. Esa fue la línea que usaron, si no recuerdo mal, para publicitar la tercera de Matrix, que la decía The Oracle, la pitonisa. Everything that has a beginning has an end. Ahí va. Metiendo esa filosofía certera pero barata, pero certera, que meten las Wachowskis, pero a la vez hablándole a los fans como, bueno, acá se termina Matrix, no jodan más. Claro que acaba de salir Matrix 4 y claro que lo adresean en el guión. Pero sí. En el burst, uno intenta meter todos los cambios que pueda antes de que lo otro pueda autorregularse. Esa es la idea que me vino en el burst. Entonces uno, si mete tantos cambios rápido, antes de que los procesos de autorregulación actúen, puede generar cambios incluso exponenciales o tal vez permanentes. Y es un poco lo que yo trataba de decir al principio. Hay un momento en que está la zona biológica de confort, está bien. Pero es muy difícil salir de ese lugar haciendo como de a pasitos. Correcto. Es muy Es difícil. el guerrero castanedense. Ahí es donde vos bursteás, haces esto que vos decís, Tenchu, y la naturaleza pasa lo mismo, digamos. Se burstea, suceden cosas, cambian radicalmente la situación y te encontrás nuevamente en otra zona de confort diferente. No es que uno vive de aventuras tampoco, por lo menos no, me parece la mayoría. O sea, uno va como modificando su zona de confort ligeramente. Bueno, y lo que queda como duda o como quest era ver cuál es la palabra central, cuál sería. Lo primero que me viene, o sea, no lo dijimos explícitamente, pero siento que lo que une a las tres es este tema del ritmo o el timing. Iba a decir ritmo, boludo, la concha de la lora. Ritmo es la primer palabra que tengo anotada de la sesión del primer Ouken. Fue la primera palabra que anoté en el cuaderno para tener para el podcast. Ritmo. Sí, porque estamos hablando de dos movimientos super pendulares que están presentes en todo lo que vive, que son el movimiento de la quietud y el sostener, y el movimiento, sí, el sostener en realidad está en ambos, ¿no? En el sostener una quietud o en el sostener una búsqueda, una aventura, un salir de la zona de confort y demás. Sostener está presente en ambos, pero todo lo que está vivo respira, todo lo que está vivo va entre ambos movimientos. Creo que había una canción de Calle 13 también que decía que todo tiene ritmo. Estoy de acuerdo, ritmo para mí es adecuado. Creo que cubre la mayoría de las cosas que dijimos. Pero ¿cuál sería, por ejemplo, la palabra que vincula a risky, riesgoso, arriesgado con paciencia? Eso me gusta, hacer las intersecciones de a dos, me gusta. Para mí puede ser equilibrio. Mirá. Porque la paciencia implica la capacidad de esperar y perseverar. Y el riesgo implica la valentía para tomar la decisión del momento de no estar en ese lugar, de estar paciente, ¿no? Eso que vos intentabas distinguir como que la paciencia no sea ¿qué? Negligencia. No se transforme en negligencia. Equilibrio. Ahí hay como un péndulo, hay un momento y un momento. Otra palabra que se me venía a la cabeza era economía, tal vez en un sentido de que momento a momento tenés que estar haciendo el cálculo. Ahora no, ahora sí. Correcto. Imagínate teniendo acciones en la bolsa, ¿no? Tenés el toro y el oso. ¿Me quedo o me voy? Son tus únicas dos opciones. ¿Aguanto o me las tomo? Y ambas tienen un riesgo intrínseco. A mí me vino, en transición veo la palabra gank, que es una que se usa mucho en el gaming, de cuando un personaje sale, por ejemplo, desde los árboles, ataca a otro y lo mata para llevarse su oro, ¿no? Y requiere ambos conceptos. Bueno, un poco trajiste antes que las virtudes del pícaro Sí. eran la tenacidad, la paciencia. Vos porque jugaste pícaro. Es una parte mía, un poco oscura, pero está ahí. Está ahí. La estamos tratando de traer a la luz para quedarnos con su tenacidad, su temple y su paciencia. Ahí va. Bueno, vamos a hacerlo entre risky y burst, que es más clave, más claro. Para mí es el guerrero castanedense, ¿no? Es esta cuestión de que cuando yo ya tomé la decisión de ir, va a haber una trayectoria, yo sostengo ese burst, yo sostengo, para mí la palabra burst ahora para mí ya quedó más o menos similar o igualada a sostener. Yo
sostengo ese impulso, ese golpe de espada, durante el tiempo que lo sostengo puede que pasen cosas y puede que erre, pero es absolutamente necesario que yo me comprometa y sostenga, y eso, por supuesto, un riesgo. Bueno, una ráfaga de acciones es como un sostener. Claro. Está bueno. Y sí, no lo había pensado así, pero está bueno. En mi opinión, los términos se vinculan con el concepto de oportunidad. Porque el riesgo implica la valentía de salir de la zona de confort y tomar medidas para llegar a tu objetivo, ¿no? Mientras que el burst es como el momento en el que da el cambio repentino y significativo. El momento donde suceden las cosas, donde es oportuno salir. En esto que hablaba de los ciclos biológicos evolutivos. La oportunidad se refiere a la posibilidad de aprovechar un cambio para alcanzar esa situación. A mí, medio de costado, y no en el significado más literal, me viene la palabra cardio. Pero por esto hablamos del timing de la iguana y el maestro Libra, de los latidos de corazón, en el sentido de que Risk Burst es el momento de subir los latidos, de pasar a estar latiendo a 120 BPM para capturar la presa. Y además, la vida misma es Risky Burst, porque en el contexto galáctico y ancestral, es una ráfaga la vida humana. Es pequeño y es arriesgado, y es una burbuja que explota. Entonces lo asocio con los latidos del corazón. Lo asocio con el cardio. Muy bueno, muy bueno. Me hiciste acordar Sí. a la película Zombieland. Sí. Que una de las primeras reglas que te cuenta la peli, que es como la regla no sé cuánto, es que siempre tenés que hacer cardio. Tenés que mirar, siempre tenés que estirar antes de bajar. Es muy importante, digamos, porque tenés que mantenerte para poder correr de los zombies. Buen punto. Muy bueno. Además es tal vez lo que te diferencia del zombie, ¿no? No sé bien la biología de los zombies, pero imagino que eso no les late. No les late. De una. Bueno, y acá viene el desafío más complicado, porque entre paciencia y burst sin risk en el medio, bueno, un poco no está complicado, pero paciencia y burst. A mí siempre me viene esto, yo te lo dije ya la vez pasada, la idea del cazador, del acecho. De esto que explicaba Castaneda del cazador, de que está ahí, Okay. paciente, persistente, guerrero, y en un momento bustea, porque sabe cuándo es ese momento. Hace la ráfaga, ejecuta en el momento, como un samurái cuando saca la katana en el momento que la tiene que sacar. Bueno, el Yaijutsu me gusta como intersecciones, si a esto te referías. Yaijutsu, Sí, esto de bueno, pegar también. en el momento que se maneja la espada, este duelo los duelos donde se miran y en un momento ¡pum!, se termina. Bueno, hay algo tal vez del ki o algo de la predación. Me viene esto, tiene que ver con matar o morir, digamos, con cazar, porque hay mucho de estar quieto. Vos lo trajiste también con el ejemplo del pícaro. ¿Vos qué opinás, Nacho? No se me forma ninguna, o sea, lo que dijo Tenchu me parece que es por ahí. O sea, no, perdón, lo que dijiste vos, el cazador. Estos dos movimientos de acechar y esperar tal vez horas, días, y estar listo para el momento de tener que dar el burst. Bueno, hay Creo que varias como frases así de científicos, de tipo, la suerte favorece a las mentes preparadas, digamos, ¿no? Preparación entonces. Ese es el vínculo. También, porque la paciencia, sí, porque había mucho de acomodarse al momento, ser paciente va al momento, que uno puede Correcto. hacer la ráfaga. Y por otro lado, hablamos también de sostener, que la paciencia del burst era el equivalente a sostener una actividad. Sí, lo cual requiere paciencia. Ahí va. Muy castanedense todo. Y nos Me gusta, gusta. también. Nos gusta Castaneda. Nos gusta. El programa va llegando a su fin, pero además hagan todo lo necesario para enseñarle a la IA y al algoritmo de que nuestro contenido merece ser visto. Entrenen en esos algoritmos, loco, para que esto suba para arriba y más gente lo escuche. Eventualmente este programa tiene que terminar. Y si era tan bueno, ¿por qué termina? Porque empezó.